Pero es que esas son Muy bien. pendientes. Es la lección número 5, ser como Jesús, propósito de Dios para mi vida. Y para introducir el tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a Lucas 17, versículo 12 al 15. 12 al 15. Y este devocional habla de lecciones de los leprosos. Lecciones de los leprosos. ¿Alguien que por favor me pueda ayudar leyendo el texto? Yo, de Yanira. Y Listo, al dale, entrar por en una favor. aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a mirar 4 puntos importantes de este texto. Pero antes de poder hablar de ello, tenemos que mirar esta imagen. ¿Qué opinan de esa imagen? ¿Qué opinan ustedes de esa imagen? ¿Cómo la Unas ven? manos maltratadas. Ok, ¿qué más? ¿Qué más dice? Son como llagas, tienen como llagas. Ujú. ¿Será que le Debe duele? tener, sí, debe Sí, tener claro. mucho dolor, una molestia constante. Ok, ¿qué enfermedad podrá tener esa persona? ¿Qué dicen ustedes? Lepra, dermatitis. Bueno, esta es las manos de un leproso. Y hagan de cuenta que esto estaba en todo el cuerpo. Y esto es lo que estaban sufriendo, no una persona, 10 personas en esta historia que Jesús nos cuenta. Entonces, ¿qué es la lepra? La lepra era en ese tiempo una de las enfermedades más fuertes y graves, una, una enfermedad bacteriana que causaba lesiones impresionantes en la piel, en los nervios, debilidad muscular, y era considerada una enfermedad que hacía que las personas tuvieran que irse a otro lugar aparte. Ellos no podían estar con las demás personas. La Biblia lo considera ese tipo de enfermedades impuras. Son personas impuras. No tienen el derecho de poder acercarse a otras personas. Entonces, si tenían una familia, esposa, hijos, apenas encontraran esta enfermedad, tenían que irse de la casa, colocarse un traje especial, unas campanas en la parte inferior del traje para que cuando estuviera cerca alguien, ellos pudieran al momento de caminar, hacer sonar sus campanas y la gente supiera, hay un leproso cerca. No había un contacto entre las personas que tenían lepra y las personas del común que estaban sanas. Los leprosos siempre andaban fuera de la ciudad, viviendo solos. En muchos casos se encontraban varios leprosos y vivían juntos, como en este caso que estaban varios leprosos que están a la distancia, porque miren que en el versículo 12 dice, al entrar a esta aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia. ¿Por qué se quedaron a la distancia? Porque la ley decía que no podían acercarse a los sanos, porque los podían contagiar, según la creencia de ese entonces. Entonces vamos aquí a donde estamos mirando la imagen bonita, para darle ya algo más agradable a la pantalla. Entonces acá empezamos la primera lección de los leprosos. Es reconocer a Jesús como maestro. El versículo 13 dice, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.
ten compasión de nosotros. Quiero que ustedes puedan imaginar el dolor que puede tener un leproso. Y no hablo del dolor físico, sino del dolor emocional. Imagínese usted tener una familia y tener que abandonarla. No poder ver crecer a sus hijos, ni ver a sus nietos menos. Usted soñó mucho tiempo tener un matrimonio y de un momento a otro viene esta enfermedad horrible y le destruye su matrimonio. Su esposa ya no está con usted. Tiene que usted vivir. Si usted estaba en una comodidad en su casa, tenía todo, ahora ya no lo va a tener. Entonces va a haber una soledad interna, una tristeza interna. El dolor emocional que hay en estas personas es alto. Y quiero que a medida que vamos mirando cada una de las lecciones de los leprosos, vayamos mirando y haciendo una simbología, una comparación a nuestras vidas. ¿En cuántos momentos nos hemos sentido solos, tristes, agobiados, antes y después de conocer a Jesús, y aún conociendo a Jesús? Nos sentimos que no podemos más, que la lucha que tenemos, la preocupación que tenemos es más fuerte que nosotros y nos dejamos llevar por ella. Ellos veían que su cuerpo cada vez estaba más débil. Los roedores carcomían partes de su cuerpo. La infección que generaba en su cuerpo, el hedor que salía de su cuerpo, ¿cómo sería? Y muchas veces nos hemos encontrado en esa misma situación nosotros, espiritualmente hablando, o inclusive en una enfermedad, solos. Pero aquí hay algo que nos enseña este texto, que lo primero que debemos hacer es decir, Jesús, Maestro, reconocer quién es Él. Cuando uno está enfermo, uno va al médico. Es lo más sensato, ir al médico, alguien que me pueda examinar y decir qué tengo, cómo estoy, qué debo tomar, que me diagnostique. Y si yo estoy enfermo del alma, tengo una angustia, una preocupación, un dolor, una soledad, una herida hacia una persona por odio, ¿no sería lo más prudente acercarme a alguien que me pueda ayudar? En este caso a Jesús. ¿O lo más prudente sería esconderme de él? Aquí los leprosos nos dicen que lo que hicieron ellos fue gritar y reconocer a alguien que era Jesús. La primera lección es reconozcamos a Jesús. Y durante todas estas clases, a partir del día de hoy, vamos a ver situaciones en nuestras vidas que tenemos que cambiar y que debemos transformar, pero no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda de ¿quién? De Jesús. Hoy nos vamos a mirar a un espejo, pero para podernos mirar al espejo y ver cómo estamos y querer parecernos a alguien, debemos conocer a ese alguien. Y ese alguien es Jesús. Y decir, Jesús, yo quiero parecerme a ti, porque en ti hay muchas cualidades bellas que yo necesito en mi vida y que quiero tener en mi vida. Les diga conmigo, yo debo reconocer a Jesús como maestro. Yo debo reconocer a Jesús como maestro. ¿Quién es un maestro? Aquí en esa palabra es rabí. Rabí es aquel que guía, que instruye. Anteriormente, los discípulos tenían que dejarlo todo por el maestro y adoptaban su estilo de vida. Como vivía el maestro, vivía el discípulo. Traigámoslo a nuestras vidas. Como vive Jesús, vivimos nosotros. Una reflexión ahí. La segunda viene en el mismo versículo 13. Ten compasión de nosotros. De la primera que vemos es reconocer que tengo una necesidad y que esa necesidad es suplida por alguien, y ese alguien es Jesús. Y la segunda es pedirle a Él. Por eso nos enseñó el Padre Nuestro, donde es una forma en la que Él nos muestra cómo debemos orar.
Primero alabando a Dios, adorando a Dios, agradeciendo por lo que Él es, por lo que Él hace. Y entro poco a poco en la presencia del Espíritu Santo. Me limpio de mis errores, le pido perdón al Señor. Entonces ahí entonces yo empiezo a reconocer que necesito. Cuando yo pido perdón es porque realmente estoy reconociendo de corazón. Y la palabra arrepentimiento lo aprendíamos en el primer nivel de la iglesia manantial, que es camino hacia la libertad. Arrepentimiento tiene que tener dos partes, o tiene dos partes, perdón. La primera es un dolor por lo que sentí, por lo que hice, que está mal, siento dolor. Pero la segunda, que es fundamental, es querer cambiar. Porque si ese arrepentimiento se queda únicamente en la primera parte, no sería arrepentimiento, sería remordimiento, un dolor. Siento preocupación, ay, le falla a Dios, ay, Dios mío, ahora que no va a poder tener las bendiciones que Él quiere para mí o para mi familia. No, pero bueno, Él entenderá y continúo con mi vida. Pero la otra es, parte de ese remordimiento, viene un paso más, que es arrepentimiento, que es cambiar. 180 grados. Si estaba yendo hacia el norte, voy hacia el sur. Si voy al oriente, voy al occidente. Deseo cambiar. No únicamente un dolor, sino es un deseo de cambiar. El arrepentimiento viene un dolor más que todo por lo que ha de ocurrir. Entonces siento dolor porque me preocupa cuál va a ser la consecuencia, pero no siento dolor realmente porque le fallé al Señor y necesito transformarlo. Dentro de la compasión, del pedir compasión a Dios, es pedirle perdón. Señor, estoy teniendo este comportamiento erróneo, estoy teniendo este pensamiento erróneo. Ayúdame, perdóname, Señor, pero ayúdame, te necesito. Ten compasión de mí. Segunda lección. Tercera lección, obedecer a Jesús. Versículo 14. Jesús los miró. O sea, Jesús no ignora a quien pide compasión. Tenemos que tenerlo siempre claro. Él no nos va a ignorar. No. El hecho que Él no conteste las oraciones no significa que no nos escuche. Y muchas oraciones que Él no contesta es, uno, porque pedimos mal, y dos, porque no nos conviene. Pero en este caso, vino compasión al maestro y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. A los sacerdotes. Entonces, ¿qué ocurre aquí en el versículo 14? Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Aquí quiero algo precisar. La lepra no fue limpia al momento que Jesús les dio la palabra, sino en el camino. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser libre. Yo no voy a cambiar mis malos hábitos, mis vicios, por virtudes de un momento a otro, sino es en el camino, es un proceso que requiere fe y obediencia. Fundamentales dos palabras, fe y obediencia. Primero fe, primero obediencia, ¿por qué? Porque Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Y eso qué significaba? Que tenían que seguir la voz del maestro. Si él me dice, vayan, yo tengo que ir, tengo que obedecer, tengo que ejercer una acción. Si el maestro nos dice el día de hoy, tienes que dejar tal vicio, y ese vicio lo vas a poder dejar soltando esas amistades, dejando de frecuentar ciertos sitios, dejando de leer ciertas lecturas o dejando de hablar con ciertas personas, me va a costar, me va a costar. Y debo ir obedeciendo, obedeciendo, obedeciendo. Porque dice después, preséntense a los sacerdotes. ¿Para qué se presentaban a los sacerdotes? Para mostrarles al sacerdote que ya estaban limpios y que haya un certificado de que estaban limpios, de que ya podían ser parte de la gente y puedan convivir con las personas. Por eso era el que tenía que presentarse con el sacerdote, por ese motivo. Entonces, cuando el maestro les dice vayan, ellos dicen, bueno, vamos a ir, pero necesitamos más que obediencia, necesitamos fe, creer que cuando lleguemos a donde el sacerdote, ninguno de nosotros va a estar con lepra. Vamos a estar totalmente restaurados. Y eso es fe, creer
en lo que el Padre dijo, lo que Jesús dijo, pero aún no lo veo. Pero en el camino ocurrió el milagro. Durante el camino de esta escuela ocurrirá el milagro. Durante el camino de la vida ocurrirá el milagro. Pero es un proceso. Por eso está nuestra planta, porque esa planta nos va a ayudar a tener paciencia. A mí me gustaría coger esa planta y jalarla así para que creciera harto y luego empezarle a hablar. Tienes que sacar fruto ya, ya, fruto ya. Y le grito y le grito y le grito. Y por más que le grite y la jale, no va a crecer y no va a sacar fruto. Porque es un proceso donde yo debo tener paciencia, donde debo cuidarla, donde debo entender qué le pasa a la planta, qué necesita. Es un proceso. Y después de eso viene la cuarta lección, que es agradecimiento. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús. Uno nomás. Y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús. Y le agradeció, dice el 16, por lo que había dicho, por lo que había hecho, perdón. Ese hombre era samaritano. A mí me fascina este pedazo porque es que muy seguramente los 9 que estaban con este hombre samaritano eran judíos. Y ese hombre era samaritano. Y a Jesús le gustaba picarle la lengua a los eruditos, diciendo que la gente que obedecía la palabra no eran los judíos, sino los samaritanos, los pecadores. ¿Y por qué el samaritano? Porque es que samaritano no estaba apegado 100% a la ley, tanto en su conducta como en las personas que estaban antes de él, su árbol genealógico anterior, sus antecesores. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando hubo la división del reino en los tiempos después de Salomón, quedaron 2 reinos, el del sur y el del norte. Entonces, unos de ellos se guardaron mucho. Hicieron todo lo que lo que la ley mosaica decía. ¿Qué decía? Lo más básico era no tengan relaciones sexuales con personas que no sean de la misma religión. De lo mismo de ustedes. Entre ustedes tienen que multiplicarse, no con gente que no me ame, que no conozca a Dios. Eso es yugo desigual. Lo habla el Nuevo Testamento así, yugo desigual, hablándolo claramente. En cambio, las otras tribus sí se enredaron con todo el mundo. Y cuando hubo la unificación de los reinos, claro, los judíos, los de Judea se sentían santísimos, puros, limpios, y los del norte eran despreciados. Entonces los samaritanos eran despreciados, y los de Judea eran los limpios, eran los santos, eran los puros. Por eso había ese pleito entre esas dos, o entre esos dos grupos de personas, los 10 de arriba y los 2 de abajo. Había ese odio. Ustedes están contaminados. Ustedes no son puros como ha pedido Moisés. Entonces, por esa razón, Jesús pone acá al samaritano. Porque no se trata de cuán yo pueda cumplir la ley. Porque si yo quiero cumplir la ley 100%, voy a fracasar. Yo necesito de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios para poderla cumplir. Y es por eso que el samaritano es el único que viene a agradecer a Jesús por lo que está haciendo. Un hombre que supuestamente no cumplía la ley 100%. Un hombre que estaba contaminado en su sangre por otras tribus y por otros reinos, o por otros territorios, otras creencias, otras sangres diferentes a la sangre que Dios quería que tuviera el pueblo de Israel. Única. Dice 17, Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para ver la gloria de Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo a este hombre, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Wow.
Ya el maestro le habló a él, ya tuvo una cercanía con el maestro. Entonces, aquí quiero hacer dos pequeñas conclusiones. La primera, esta historia es como nuestra vida. Durante el camino vamos a ser sanados. Durante el camino vamos a cambiar esos vicios por virtudes, por buenos hábitos, durante el camino. Y en ese camino vamos a desarrollar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu Santo lo vamos a desarrollar ahí en ese camino. Pero ¿qué más vamos a desarrollar en ese camino? ¿Y qué tenemos que desarrollar en el camino? El no juzgar a las personas. El no juzgar a las personas. La persona que era juzgada, el samaritano, fue el único que le agradeció a Cristo. El único. Y muchas personas somos muy lenguas y sueltos para juzgar a las personas por su comportamiento y por tener un escalafón de pecados. Pues el que roba, terrible. Pero el que dice una mentira, ay, una mentira blanca, una mentira piadosa, no es tan terrible. Un homosexual, uy, no, eso es terrible. Un fornicario, no, ni decir, eso está peor. Pero un chisme entre tres y empezaron a hablar mal de una persona, a juzgarla, no, pero eso es un testimonio que estamos comentando aquí para orar por ella. No, la Biblia no escalafona los pecados. Y yo no puedo escalafonar los pecados. Todo es pecado. Las cosas que están mal están igual en el escalafón de pecados, igualito. El que miente, el que se acuesta con hombres o mujeres con mujeres, el que hace chisme, el que hace brujería, el que se alcoholiza y se emborracha, tal cual la palabra dice, no heredará el reino de los cielos. Punto. Entonces ahí que tenemos que tener las dos partes claras. En mi camino voy a ser sanado y transformado, pero durante ese proceso no debo juzgar, debo ser agradecido con Dios, siempre agradecido con Dios, reconociendo al Maestro, lo primero. Segundo, pedir compasión, obedecer a Jesús y ser agradecido. ¿Listo? Con eso concluyo este pequeño devocional y le doy la apertura al grupo que nos va a hablar sobre la palabra clave del día de hoy. Los escuchamos. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 3 y esta noche vamos a exponer la palabra clave de la lección 5, ser hechos conforme. Esta palabra es del griego somorphos, que significa formado, junto o similar. Y esta palabra es usada en el contexto bíblico especialmente para describir el proceso de ser transformado a la imagen de Jesucristo. ¿Ahora se ve? Sí. En el contexto bíblico se deriva de las palabras griegas sin, que significa junto, y morfe, forma, lo que significa tener la misma forma o conformación. Y en el contexto teológico se usa para expresar la idea de que los creyentes serán transformados para tener la misma imagen de Jesucristo en un proceso espiritual que conduce a la gloria de la resurrección corporal. Y he tomado dos citas bíblicas, Filipenses 3:21, que dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder en el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Es decir, que como somos a la imagen de Él, de Jesús, tenemos la misma autoridad y el mismo poder que Él tuvo para poder tener ciertas cosas bajo nuestro dominio. ¿A qué me refiero con ciertas cosas? Todo lo que viene de las tinieblas podemos tener dominarlas, tenemos la autoridad. Y Hebreos 2:11, que dice, porque el que santifica y a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús es el ejemplo a seguir. Ahora a continuación los vamos a dejar con un video para reflexionar y que haya la participación de todos los estudiantes. ¿Ahora? Ay, amor, pues no sé. Espera. ¿Me confirman? ¿No hay sonido? No, No, señora, y se detuvo. Sí, lo detuve bueno, tiene música de fondo, pero entonces no sé qué pasó. Pero entonces pues vamos a darle continuar para verlo. Tiene algo de música, no hay diálogo. Ay, perdón. Bueno, los invitamos a que hagan su propia reflexión del video que acabamos de ver respecto al tema que estamos hablando de ser hechos conformes. Si alguien quiere participar, lo agradecemos. Bueno, yo voy a participar, pues para cortar el hielo aquí. Pues de pronto los que pudimos ver el video vemos que una persona como apática a la vida, vemos que una persona que como que no, digamos, digamos así, no le corre sangre por las actividades diarias, ¿no? Entonces yo digo, y la reflexión pues que me queda es que él hizo una sola acción como persona, fue sacar la mano y poderle darle esa mano a los demás. ¿Será que digo, es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Él utilizó las manos para ayudar, para bendecir, para alabar
o en este caso para hacer tantas cosas que a mucha gente motivó. Entonces, pues yo sí digo que cómo nos comportamos nosotros diariamente en nuestro día a día, ¿no? Dejamos las manos en el bolsillo y vemos que las cosas pasan y no nos interesa, o sacamos la mano y podemos ayudar a los demás. Entonces, ser hechos conformes, como Jesús nos da la mano siempre y nosotros cómo lo hacemos con nuestro prójimo. Yo creo que esa es mi reflexión. Gracias. Sigue, Stephanie. Bueno, lo que veíamos aquí en el video también es que Dios utiliza personas para sacarnos de la zona de confort. El Señor pensaba que estaba bien así, pero Dios permitió que esta señora le dejara como ver sus talentos y sus habilidades, pues para que estuviera lleno de alegría y de gozo. Y algo que al principio le parecía al hombre que no tenía como sentido, o sea, que lo hizo como a regañadiente, le generó un clic en su vida y de ahí en adelante encontró una verdadera razón de vivir o de ser. Muy interesante el video. Gracias. Excelente, un aplauso para el grupo, por favor. Pero no hemos acabado. Ah, bueno, dale. Sigue, sigue. Bueno, si no hay más reflexiones, entonces pues vamos a presentarles las reflexiones que sacamos nosotros. Aura, por favor, abre tu micrófono. Sí, señora. Entonces, pues aprendimos del video que Dios quiere que seamos hechos conforme al carácter de Jesús. Sí, porque nosotros somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Jesús plasmó su carácter en los apóstoles. También quiere que nosotros, los que somos sus discípulos, el carácter de él esté plasmado en cada uno de nosotros. La Biblia dice en Romanos 8:29 que a los que él conoció, también lo llamó para que fueran semejantes a la imagen de su Hijo. Entonces, pues debemos tener ese carácter compasivo, misericordioso, humilde, justo, verdadero. Bueno, tener el carácter de Dios porque somos sus hijos. Segundo, reflejamos el carácter de Jesús con pequeñas acciones que pueden cambiar nuestro día y el de los demás. El Señor Jesucristo le cambió el día al leproso cuando Jesús venía de la montaña y la multitud tras de él se apareció el leproso. Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, le dijo, quiero ser limpio, y fue sano. Le cambió el día y toda la vida a ese leproso. Pues nosotros también tenemos esa oportunidad de cambiarle la vida a alguien. Hay muchas necesidades y con pequeñas acciones, pues nosotros pues debemos reflejar el carácter de Cristo. De pronto cuando hay que ayudar hay alguien, de pronto una persona ya madura, anciana, que se fueron los hijos, está sola, tiene que ir al médico, podemos ayudarla a llevar al médico, podemos ayudarle a la vecina a llevar al niño al colegio, a traerlo mientras ella va a trabajar, podemos dar la silla en el bus a una persona mayor de nosotros. Y así son muchas las necesidades que hay y debemos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto es el proceso de cambio que podemos escoger entre tener una actitud con falta de empatía o ayudar al prójimo y ser felices siendo conforme a Jesús. Jesús, pues él habló de los pobres, él aún de su alfolí le dio a los pobres. Nosotros también tenemos esa
oportunidad aún en nuestra misma familia, alguno cercano, de pronto una necesidad económica, poderle ayudar. Nosotros decidimos, sabemos de la necesidad que esté pasando, decidimos nosotros si sí o si no ayudamos. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 5:8 que el que no provee para los demás, especialmente para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Él también dice que Jesús es claro ejemplo de amor, compasión, misericordia y servicio. Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar eso. Sí, ahí dice en Mateo 20:28, sí, Él se conmovió por la necesidad de los otros y eso es lo que eso es lo que Él espera de nosotros. Nosotros debemos ser sensibles sí, a las necesidades de la gente. El Señor Jesucristo se compadeció del paralítico de Betesda cuando supo que llevaba 38 años enfermo, pues lo sanó y lo levantó. Nosotros también debemos ser sensibles, parecernos a nuestro Señor Jesucristo, porque, o sea, ese es el mandamiento de Dios, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, sus hijos. Y sigue Adán. Adán. Adán, abre el micrófono. No sé si está, pero yo lo sigo ahí. Yo lo Entonces, vi. digamos, Bueno, pues creo que Adán no se conectó, no sé, o no ha podido prender el micrófono. Somos hechos conformes a Jesús cuando ayudamos al necesitado, como vimos en el video. Es un proceso de transformación. Hay muchas personas que necesitan ser escuchadas o que requieren compañía o que una palabra que les haga volver esa fe. Necesitamos identificar esa necesidad que tiene cada una de las personas y poder brindar esa mano. No siempre es dinero lo que alguien necesita. Necesita compañía, necesita tiempo, necesita una acción. Hay muchas cosas con las que podemos ayudar a los demás. El cambio en nosotros o en muchas personas puede que resulte de un hecho trágico. Por ejemplo, en el video, el cambio de él fue realmente cuando se vio expuesto como a esa posibilidad de ese accidente y fue lo que lo movió a reaccionar. En muchos casos puede ser eso lo que suceda. La invitación es no esperar a que una situación así trágica ocurra en nuestras vidas para tomar esa decisión de ser conformes a Jesús, sino hagámoslo a tiempo. Y también, Sí. y también, pues, también debemos de ser compasivos como lo hizo el Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios también que Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y Dios nos usa como instrumentos en su mano para que le hablemos a los perdidos. Debemos ser compasivos de los que están perdidos, porque Él fue compasivo con Él. Bueno, Él fue compasivo con el de Lucas 19, Zaqueo. Él se estaba perdiendo por la situación de cobrar más allá en el trabajo, en los impuestos y todo eso, y él llegó a su casa y bueno, fue salvo él y toda su casa esa noche. Entonces nosotros debemos hablarle a las familias, a las personas, porque con que le hablemos a una persona, pues esa persona se puede convertir y a través de ella puede hacer que su casa se convierta. Esa fue la compasión y eso es lo que Dios nos manda a hacer y mandó a los discípulos a hacer en Mateo 28:20 la gran comisión. Entonces, sí. Así es. Como reflexiones finales, pues para que nos quedemos con estas preguntas, ¿cómo nos ve Dios en nuestras acciones diarias? ¿Soy conforme a Jesús? ¿Y qué puedo hacer diferente? Bueno, muchas gracias por su atención. Algo que yo quiero adicionar es que como somos padres del mismo, Dios es nuestro Padre,
el Padre de Jesús, todo ese amor que Dios ha tenido por su Hijo Jesús, también lo ha vertido en nosotros. Todo lo que Él le dio a Jesús también lo tenemos nosotros. En el momento en que somos transformados, en el momento en que reconocemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro único Dios, cuando permitimos que Él nos transforme, cuando permitimos que Él sea el todo en nuestra vida, cuando acudimos siempre a que Él sea el que vaya tomando cada área de nuestras vidas y las vaya transformando. Lo que hace un momento decía Santiago es cierto, pueden pasar los años nosotros metidos en el Evangelio, conociendo de Dios, conociendo mucha palabra, pero realmente no somos totalmente transformados porque es un proceso todo el tiempo, y creo yo que hasta el final de nuestros días seguiremos en ese proceso hasta que lleguemos a su presencia. Gracias, grupo. Dios los bendiga. Fue bastante. Amén. Esta lección fue tremenda para mí. Hermoso, gloria a Dios. Un aplauso por favor para el grupo. Gracias Marta, gracias al grupo. Bueno, vamos a ver un video de un minuto. Aló. Un minuto nada más. Vamos a compartirlo. Esto pasa en otros lados, quiero que lo tengan en cuenta. No pasa en la iglesia Manantial. No pasa ni en la sede Suba, ni en la sede Norte, ni en la principal. Eso pasa en otros lados. ¿A qué se debe eso, hermano? La Biblia dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se vuelven atrás del santo mandamiento. ¿Pero por qué pasa eso, hermano? Bueno, en estos postreros tiempos habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos debemos evitar. Buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Pasa algo? Mejor vámonos. Se pasa en otros lados, ¿no? Aquí vemos unas personas muy interesantes. ¿Será que ellos están reflejando a Cristo? ¿Será que ellos están siendo partícipes de la clase del día de hoy que dice ser como Jesús, mi mayor adoración? Y con eso quería yo iniciar con este video pequeño, porque pasa mucho en las vidas de nosotros, en los grupos, no sé, de crecimiento o en amigos que tengamos de la iglesia, empezamos a juzgar a otras personas. Pero en una persona que lucha con el chisme, enfoquémoslo, por ejemplo, por ahí, o una persona que le gusta juzgar a los demás, de pronto se encuentre en algún momento de la vida con esta pregunta: ¿por qué será que no puedo controlar mis deseos? ¿Por qué será? ¿Qué ocurre en mí que impida que yo pueda controlar esos deseos que están en mi corazón? Y vamos a recordar algo que el apóstol nos enseñaba y que da respuesta a esa pregunta, y es el temperamento. Entonces la Biblia le asigna a las debilidades temperamentales. Recordemos que el temperamento tiene tanto fortalezas como debilidades. Y la Biblia le asigna a esas debilidades temperamentales varios nombres. Uno de esos es viejo hombre, el hombre natural, la carne incorruptible. Y debemos recordar algo importante, que el temperamento es heredado, primero que todo. El temperamento es heredado y el carácter es aprendido. Entonces tenemos que tenerlo supremamente en cuenta y claro nosotros. El carácter lo aprendo con las situaciones de la vida, pero el temperamento nací con él, con ese hombre viejo, con ese hombre natural, con esa carne incorruptible. Y eso que nos heredan nuestros padres y abuelos está lleno de fortalezas y debilidades. Para bien o para mal,
tenemos fortalezas y debilidades. Y que vamos a tener que ir luchando, identificando las debilidades para poderlas transformar en buenos hábitos, en fortalezas, para ser cada vez más como Jesús y reflejar, por supuesto, su reino. Romanos 8:29, por ejemplo, dice: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Pues hubo un pensamiento entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para decir: mis hijos van a ser así. Ellos tendrán este temperamento y este carácter. Él decidió que fueran como su Hijo. Y hoy vamos a aprender tres palabras muy interesantes, dos en en hebreo y una en griego, que nos van a llevar a entender mucho más este texto y darle un contexto y un sentido más interesante a esta lección. Y dice: y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Ustedes como grupo de exposición decían que Jesús es nuestro hermano mayor. Claro, y un hermano mayor es aquel que modela. Y Jesús es ese que modela. Aquí vienen tres preguntas que no alcanzamos, por supuesto, por el tiempo a desarrollar, pero que podamos desarrollarla dentro de la lección. Y que en la página 57 están las tres preguntas. ¿Qué dice sobre Dios? ¿Qué me enseña sobre mi vida? ¿Y cómo lo puedo poner en práctica sobre mi vida? O en mi vida. Y aquí viene una pregunta que quiero hacerles a cada uno y que cada uno la pueda contestar en su mente. ¿Qué significa ser hecho a la imagen de Dios? ¿Qué podrá significar eso? Hecho a la imagen de Dios. Y ese texto, hecho a la imagen de Dios, inicia en el Antiguo Testamento. Y es ahí, en ese Antiguo Testamento, en ese primer libro del Pentateuco, donde encontramos un tesoro. Y está en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahí lo coloqué en una versión y aquí lo tenemos en otra versión también. Dice, por ejemplo, hagamos. Entonces ahí es una palabra en plural. ¿Quién está hablando ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están diciendo: hagamos entre los tres al ser humano. Y ahí vienen dos palabras claves que es muy importante que usted se pueda llevar en su corazón el día de hoy. Si no se acuerda de nada, únicamente es las dos primeras palabras claves y la otra que le voy a dar del Nuevo Testamento, con eso quedo feliz. La primera es imagen y la otra es semejanza. Dice, imagen y semejanza. Tendrán poder, o sea, dominarán, administrarán, porque tenemos la imagen y semejanza del Padre. ¿Sobre qué? Las aves del mar, las aves del cielo y toda la tierra. O sea, nos dio el cielo, la tierra y el mar para administrarlo. O sea, nos dio tres cosas maravillosas: su imagen y semejanza, y además nos dio poder de administración. Pero aquí viene la otra palabra, que yo quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento, Efesios 2:10, Nuevo Testamento. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos dos textos están supremamente conectados, están unidos por el cordón umbilical de imagen y semejanza y hechura. Y si usted puede ir anotando lo que vamos hablando, maravilloso. Y aquí está la comparación de esas tres palabras, dos en hebreo y otra en griego. Imagen y semejanza están en hebreo. ¿Por qué están en hebreo? Porque están en el Antiguo Testamento. Y aquí en la primera palabra, que es imagen, tzlem, ¿qué significa? Una representación física, un reflejo o sombra de algo. Yo me pregunto, denme un segundo por favor porque se me quedó allí, un momento.
Yo me pregunto lo siguiente, ¿qué fue primero? ¿La mano o el guante? ¿Qué dicen ustedes? La mano. La mano. La mano. Y el guante fue diseñado en inspiración el guante fue diseñado en inspiración de la mano. Entonces yo me coloco el guante bien y me sirve ponerme el guante bien porque me están mis 5 dedos, está la amplitud perfecta de los dedos, de la palma de las manos y me queda perfecto el guante. Pero ¿por qué? No fue porque el guante se hizo primero y luego los diseñadores del guante dijeron, oh, hagamos una mano. No, fue al revés. La mano necesita una protección para ciertas cosas, diferentes trabajos y tareas, y para eso hagamos un guante. Tal cual es la palabra teslem. Es una representación física, un reflejo, una sombra. Un guante no es igual a una mano. Para nada. Yo no puedo saludar a una persona con un guante nada más. La persona me manda la mano y yo le coloco el guante. Mucho gusto. No, es una falta de respeto. Sino yo le doy la mano, porque esto es realmente el original. Dios es la mano y nosotros somos como un guante. El reflejo, la sombra. No somos igual que Dios. Somos la imagen de Dios. La imagen de Dios. La sombra, la representación física de Dios. Y eso me lleva a la segunda palabra, semejanza, demut. Y esto habla de los atributos morales de Dios en el ser humano. Entonces, el teselem, perdón, habla de la representación física. Pero demut habla de la esencia, lo interno, los atributos morales, lo que Él me compartió. Recordemos que Dios tiene atributos naturales y morales. Naturales no los compartió con nadie. Los morales los compartió conmigo. Por ejemplo, todo el fruto del Espíritu Santo son atributos morales de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero también hay algo que se llama la escalera petrina, donde hay otros atributos que están conjunto al fruto del Espíritu Santo, y uno de esos se llama la piedad. Entonces, todos están involucrados dentro de mi ser, que por supuesto afecta mi ser y mi hacer. Los atributos morales de Dios van a afectar mi ser y mi hacer. Porque no únicamente decir, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, oh, qué lindo eso. Como pasaba con los hermanos, que estaba uno de la cabecera, estaba literalmente diciendo los versículos que decía la palabra. La estaba citando la palabra. Pero cuando llegó el momento de accionar la palabra, no lo cumplió. No lo cumplió. No había compasión, no había piedad, porque eso es la piedad. Que lo que yo creo no únicamente se queda en la mente, sino baja a la acción. Y esa congruente entre mis pensamientos y mis acciones. Y luego viene la que más me parece bellísima, me parece espectacular, que es hechura, que es poema. ¿Por qué en griego? ¿Y esto qué significa? Mano de obra en formación. Y eso está muy ligado con el texto que hablábamos ahorita en el devocional, pero muy ligado, porque es un proceso. Mi vida es un proceso. Soy una mano de obra no terminada, sino en formación. Pero no únicamente me están formando porque sí, porque es que se le ocurrió a Dios formarme. No, me está formando porque fui diseñado con un propósito. No importa la manera en la que fuimos concebidos. Tenemos un propósito en nuestras vidas. Obvio, eso va a incidir en mi carácter, por supuesto. Si fue nuestras madres violadas y producto de eso vinimos nosotros, pues por supuesto eso va a afectar mi carácter. Pero no por eso no tenemos un propósito. Tenemos un propósito.
Y tengo que moldear mi carácter, mi temperamento a medida del tiempo, de las situaciones, de la adversidad, de las bendiciones, de los amigos conocidos. Voy moldeando ese comportamiento para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para mí. Ángela. Gracias, profe. Recuerdo un video, no sé si de pronto lo has visto, de un pastor de Estados Unidos y habla sobre una madre que fue violada y que muchos le dijeron que pues que abortara a su bebé, y ella se refugió en Dios y decidió no hacerlo y tuvo a su bebé. Obviamente pues le tocó sola con su bebé, y él decía, la madre luchó por ese bebé, ella lo crió solo y ese bebé soy yo, y era el pastor. Entonces imagínate ese propósito tan grande que cualquiera de nosotros puede tener, no importa nuestro origen, no importa de dónde vengamos, no importa lo que hayamos sufrido, lo que nos hayan hecho. Y eso es algo que tenemos que siempre recalcarle a aquellas personas que han sufrido abusos, han sufrido maltratos, o que piensan que no, que su existencia no tiene sentido. Claro que la tiene. Dios tiene algo tan especial para cada uno de nosotros que tenemos que estar con Él para poderlo descubrir. Tal cual, excelente. Y mira que me acuerdas de este libro, Más allá del odio. Y es tal cual. No fue una violación, pero fue un engaño terrible lo que vivió esa mujer. Y la amargura que cargó durante toda la vida le trajo un cáncer. Y pensar que Dios utilizó al mismo hijo para ser sanada. Entonces, este libro, creo que todos lo hemos leído, lo leímos todos. Si quieren volverlo a leer, delicioso volverlo a leer porque está escrito muy claramente, muy interesante y deja una enseñanza entre lágrimas que lo ayuda a uno a cambiar de perspectivas en muchos casos. Continuamos. Entonces quiero que cada uno pueda escribirlo, no lo diga, escríbalo por favor en la cartilla o en su cuaderno. En la caída, mi imagen, a semejanza de Dios, se corrompió. Se corrompió. Recordemos que la imagen tiene que ver con lo físico. Lo físico. Ahí se corrompió por la caída, por la desobediencia. Y es ahí donde se responde la pregunta, acá en Romanos, de lo que inicialmente nos preguntamos. ¿Por qué razón no puedo controlar mis deseos? ¿Por qué motivo? Aquí está. Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso sí lo hago. Así que llego a la conclusión que aunque quiero hacer lo que es bueno, siempre hago lo malo. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza caída. Porque a raíz de lo que ocurrió entre Adán y Eva y todo lo que sabemos que significa simbólicamente lo que ocurrió en el huerto del Edén, en la desobediencia, por ese motivo tenemos esas luchas internas que hacen que lo que yo no quiero hacer, lo hago. Y lo que yo tengo que hacer, porque es el bien, ayudar a las personas, servirles, no lo hago. Y es por esa naturaleza pecaminosa. Lady. Profesor, qué pena, habla con Joana. Es que me deja Sí, copiar, me devuelve la frase, porfa. Es que no claro la que sí. terminé. Gracias. Mira. En la caída, mi imagen a semejanza de Dios se corrompió. Listo, muchas gracias. Listo, con todo el gusto. Muy bien, entonces aquí estamos en esta parte. Te recordemos lo que ocurrió en el Edén. Hay una ruptura sí, un rompimiento del pacto, hubo un pacto entre nosotros y Dios y se fracturó. Acá en el discipulado habla de 3 consecuencias de esa ruptura, que es lo que nos va a ayudar a responder la pregunta que tenemos al principio. La primera, hubo una ruptura del pacto de imagen.
Entonces, se rompió la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Y eso qué provoca? Que haya dos cosas en ruptura en mi corazón y en mi mente, que es mi identidad y mi propósito. Ya no sé quién soy y ya no sé para qué vine a la tierra, qué propósito tengo en la tierra. Y como no sé quién soy, pues claro, yo ya no voy a tener una claridad de tener una relación con Dios. Ya no necesito a Dios, porque es que ni siquiera sé quién me creó. No tengo esa claridad, no tengo esa visión, no tengo esa certeza de que Dios me creó, de que tengo un valor, de que tengo un título, que soy hijo de Dios y que tengo un propósito. Y eso únicamente se logra teniendo una relación con el Creador. Yo voy a la fábrica para saber, si no tengo el manual de instrucciones, voy a la fábrica para saber, bueno, esto para qué me va a servir, cómo funciona, porque si no, lo abro y lo puedo dañar. Así debo hacer yo, ir al manual, la palabra, e ir al Creador. ¿Qué más se rompió? El pacto de dominio. Entonces habla de la administración, que era lo que hablábamos, que fuimos hechos a imagen y semejanza y nos dio poder, nos dio la capacidad de administrar. Y es por eso que ahora no sabemos administrar lo que Dios nos da. En nuestra economía, en la tierra, por eso hay erosión, abusamos de la tierra, no cuidamos la tierra, no cuidamos los recursos que Él nos dio, naturales, los malgastamos. ¿Por qué? Porque se rompió ese pacto de dominio. Y al haberse roto ese pacto de dominio, pues se producen también plagas, enfermedades. ¿Por qué empezaron a desarrollarse tanto las enfermedades de transmisión sexual? Pues porque no sabemos administrar nuestros deseos y nuestros impulsos sexuales. Y eso me da apertura al tercero, que es la consecuencia de la ruptura del pacto de obediencia. Entonces me vuelve a mí esclavo del pecado. Entonces, estas fueron las consecuencias de lo que trajo pues la caída en el Edén. Y vamos a enfocarnos ahora en una pregunta. ¿Reconozco mis debilidades? Porque antes de decir que tengo debilidades, tengo que reconocerlas y entenderlas, identificarlas y aceptarlas. Hombre, yo tengo debilidades. Tengo debilidades con mi mente, con la sexualidad, con el dinero, con mi lengua. Entonces, yo no tengo que negarlas. Tengo que entenderlas, identificarlas y aceptarlas. Sí, las tengo acá. Pero no las quiero. Señor, necesito de ti para superarlas. Pero aquel que no reconoce esas debilidades, inclusive en la iglesia, que se cree perfecto, santo y puro, que lo conoce todo, y como lo conoce todo, entonces es santo. Y pasa mucho que uno le da un consejo a una persona, no hagas tal cosa, no hagas tal la otra, la palabra dice eso. Sí, yo lo sé. Bueno, ¿y entonces por qué no lo haces? Si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Y es porque no quiere aceptar sus debilidades. Y al no aceptar las debilidades, no va a poder tener acceso al poder de Dios para poderlas superar. Entonces, el primer paso es aceptar que tengo debilidades, que necesito superarlas, que no puedo solo. Y es por eso que es muy importante que hayamos hecho el taller de la clase antepasada de saber cuál es mi temperamento. ¿Cuál es mi temperamento? Y este fue una de las cosas que yo hice. Me puse frente a un espejo y dije, uy, soy sanguíneo y melancólico. ¿Por qué? Porque aquí encuentro unas debilidades, que es que soy exagerado, que soy olvidadizo, que hay una dependencia en la aprobación externa, que me desanimo fácilmente, que hay un perfeccionismo excesivo y hay crítica. Ay, ¿y usted todo eso y es maestro? Claro, no, soy humano, que no soy perfecto. Y aquí ninguno es perfecto. Todos tenemos nuestras debilidades diferentes.
y están relacionadas con nuestro temperamento. Entonces, lo importante es identificarlas y aceptarlas. Sí, sí, yo soy exagerado, sí, lo sé. Soy olvidadizo, claro, lo soy. Entonces yo empiezo a identificarlas y aceptarlas. Pero no me quedo ahí nada más. Voy más allá. Que eso ya lo pasamos, ya lo hicimos. Aquí es donde digo, necesito de alguien, del Espíritu Santo, uno, y dos, de una persona que me pueda ayudar. Puede ser el líder del grupo de cuidado. Puede ser el supervisor. Puede ser el pastor o algún coordinador de área. Que me va a ayudar a mí a hacer un seguimiento de mis debilidades y cómo las estoy afrontando con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, esos temperamentos que yo tengo, esos 4 temperamentos que yo posiblemente tengo, debo transformarlos y cambiarlos a ser un temperamento lleno del Espíritu Santo. Y es que el temperamento lleno del Espíritu Santo carece de debilidades. Tiene 9 fortalezas. ¿Alguna vez tendremos 100% de temperamento del Espíritu Santo? No. No va a pasar. Pero lo que no tiene que pasar es que seamos iguales toda la vida. Eso no puede pasar. Yo no puedo permitir que un año sea igual al otro año en mis debilidades. Y que yo no haya hecho nada para cambiarlas ni para transformarlas. Eso no puede ocurrir. Con una debilidad que yo empiece a superar año tras año, me voy transformando al modelo de Cristo. Y a medida que voy viendo cada vez más al espejo la palabra de Dios, me voy dando cuenta que tengo más debilidades por tratar. Y que no soy perfecto. Y que necesito toda mi vida ir tratando mis debilidades. Y es donde voy cambiando esos vicios por esas 9 vigorosas fuerzas, que es el fruto del Espíritu Santo. Que ya lo he dicho ya 2 veces en esta clase. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ahí me fascinan todos los componentes del fruto, porque no son todos los frutos, no es un solo fruto, que tiene varios componentes. Y estos 3 me gustan mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, amor, gozo y paz están muy unidos, todos son unidísimos, pero estos 3 son unidísimos. ¿Por qué? Porque el amor es un reflejo horizontal y vertical. Es amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis acciones. Pero ese amor por Dios va a ser reflejado a las otras personas. Y no se va a quedar únicamente un amor vertical, sino va a ser trascendental a un amor horizontal. Y lo que yo tengo que lograr, no únicamente decir te amo, Señor, y lloro ante el Señor, y miro a la gente por encima del hombro. No les sirvo, no les ayudo. No, porque no estoy mostrando amor. El otro, gozo. Este gozo que es del fruto del Espíritu Santo no es un gozo de andar toteado de la risa todo el tiempo. Ay, se murió su tía. Ay, qué bueno. Y toteado de la risa. Se murió su mamá. Ay. No es ese gozo. No es ese gozo. Es una alegría, una tranquilidad, una confianza, una paz. Por eso está muy unido al tercero. Sin importar las circunstancias, porque estoy confiado, estoy tranquilo, porque yo escucho a mi Padre, sé lo que Él tiene para mí y sé que todo es un proceso que me va a ayudar a mí a transformarme. Entonces hay gozo en mi vida, hay tranquilidad, hay alegría, hay paz en mi vida, hay confianza en mi vida. Y lo que llega al tercero, la paz, confiar sin importar las circunstancias. Por eso yo coloqué esas imágenes. Una es un cementerio llenísimo de flores que casi nunca se ve así, con 2 mujeres sonrientes. Y la otra es lo mismo, en una sala de recuperación con unas médicas y el paciente está sonriente. No se cansa de ver ahí porque está muy chiquita la imagen, pero la paciente está sonriente porque está confiando en lo que Dios dijo. Si Dios le dijo a ella que la va a sanar, es porque la va a sanar. Pase lo que pase, la va a sanar. Y eso es parte de el yo ser moldeado
por el Espíritu Santo a través del fruto. Estas tres características o componentes del fruto son emociones que van a contrarrestar de una mi temperamento o mis debilidades temperamentales. Por ejemplo, la crueldad. Cuando yo tengo amor, no hay crueldad, no hay ira, no hay indiferencia. Cuando tengo gozo y paz, no hay tristeza ni pesimismo, ni mucho menos crítica. Entonces, como se dan cuenta, el fruto contrarresta las debilidades temperamentales. Y es ahí donde yo tengo que identificar. Tengo esas debilidades, entonces tengo que fortalecer este componente del fruto del Espíritu Santo. Y termino con estos pasos rápidos en estos 2 minutos que me quedan. Pasos para ser lleno del Espíritu Santo. Dice, ser lleno del Espíritu Santo no es opcional para un cristiano. Lo primero que hizo Jesús en su aparición privada a los apóstoles no fue decirles, ¿qué hubo, chicos? ¿Cómo les va? No, se fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces no es opcional, no es opcional, porque es que Él tiene un rol fundamental en nuestras vidas. Cuando Él venga, Jesús lo dijo, demostrará al mundo cuál es el pecado, cuál es la justicia y cuál es el juicio. En otra versión dice que Él convencerá de pecado, justicia y juicio. Pero ¿quién lo hace? Nosotros no, el mismo Espíritu Santo se va a encargar de enseñarnos a nosotros qué está mal en nuestras vidas. Porque yo me estoy acercando a Dios y estoy entendiendo lo que está mal en mi vida. Y estoy aprendiendo que debo transformarme. Tengo que cambiar mi pecado, mis debilidades temperamentales. Porque si no las cambio, va a haber un juicio sobre mi vida. Y yo no quiero eso. Yo no quiero juicio. Entonces el mismo Espíritu Santo se va a encargar de convencernos, primero a nosotros de pecado y de la necesidad de nuestro Salvador. Entonces viene el Espíritu Santo, nos convence de que estamos mal, de que necesitamos ayuda de alguien, que es el Espíritu Santo, que es Jesús, perdón, que nos va a salvar y que nos va a ayudar ese amor que nos trae el Espíritu Santo por Jesús a la salvación. ¿La salvación quién la da? ¿El Espíritu Santo? No, la da Jesús. Jesús la dio por la obra redentora en la cruz. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a asegurarnos una derrota a Satanás en nuestras vidas. Eso no va a significar que no va a haber problemas, ni enfermedades, ni dificultades. No, no, no. La derrota es del final, de que Él no se va a llevar mi alma al infierno. Esa es la derrota real. De que mi vida y mi alma va a ser salva. Pero que las circunstancias difíciles van a venir a mi vida, sí. Pero que mi cuerpo, mi alma, mi espíritu va a estar unidas con el Padre para yo poder entender la voluntad de Dios, estar en calma, en tranquilidad, en paz, en conexión con Él y con la confianza y la fe de lo que Él va a hacer en mi vida. Primero, examinar la conciencia. Entonces, cada uno debe examinarse. Entonces, esas son las tareas que tenemos para la próxima semana. Examinémonos. Miremos qué está mal en nuestras vidas. Luego, confesemos ese pecado. Hay 2 tipos de confesión. Una que es a Dios, que habla aquí, 1 de Juan 1:9, y la otra que habla a Santiago, que es a los hombres. Esta confesión de pecado a Dios me va a traer a mí perdón, y la de los hombres me va a traer sanidad. ¿Y qué es confesarme a los hombres? No es ir a donde un pastor o un sacerdote a decirle pecado y me doy golpes de pecho, sino que si he tenido errores hacia una persona y la he herido, voy y le pido perdón y cierro ese ciclo de pecado. Porque eso me va a impedir a mí a tener una sana conexión con Dios. Entonces voy, cierro ese ciclo de pecado con esa persona, nos perdonamos, cerramos el ciclo y continúo con mi vida. Entonces esa confesión es importante. ¿Qué más?
Total sometimiento a Dios. Entonces, no dejar que me gobierne el mundo, sino obedecer la palabra de Dios. Entonces, para yo obedecerla, tengo que sí o sí conocerla. Conozco la palabra y la voy obedeciendo. A medida que voy conociendo, voy quitando cosas de mi vida. Voy cambiando hábitos negativos. 4, pedir ser llenos. Debo pedir al Espíritu Santo, lléname. Necesito de ti. Sin ti, no puedo hacer nada. Y luego de pedirlo, debo creer que estoy lleno. No de comida, sino del Espíritu Santo. Porque eso me va a ayudar a mí a continuar en mi fe. Y acá un plus final. Gálatas 5:16. Yo les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en todo lo que hagan. Así no se dejarán llevar por los malos deseos de su naturaleza pecaminosa o de su carne o de su temperamento o debilidades temperamentales. Esto es diario. Esto es diario. Por eso necesito estar lleno del Espíritu Santo. Y por eso ser lleno del Espíritu Santo no es una opción. No es una opción. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos minuticos que nos quedan ya? 10 minuticos que nos quedan. Vamos a reunirnos en grupos pequeños y vamos a resolver el diálogo reflexivo de la clase. Página 64. ¿Listo? Página 64. Vamos a resolverlo como grupo pequeño. ¿Listo? Apenas lo resuelvan, el líder envía la foto al grupo para que todos podamos leer lo que se decidió. ¿Listo? ¿Preguntas? Alan, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Activa tu micrófono, por favor, para poderte escuchar. ¿Ya puedo hablar? Sí, señor. ¿Sí me... Ahí te escuchamos. bueno, quería pedir el favor para, como para leer lo que me correspondió a mí. Pido disculpas porque estaba como mala la conexión acá para mí y cerrar. Listo. Tranquilo, vamos a irnos a grupos pequeños. En el grupo pequeño vamos a responder una pregunta que está en la página 64 de la cartilla. Dice, ¿qué decisiones debemos tomar para llegar a ser como Jesús? ¿Listo? Ya. ¿Listo? Pero en grupo. Entonces voy a empezar a enviarlos para que vayan ¿Ya puedo aceptando. leer? Van aceptando en la pantalla. Un segundo, por favor. Así no, así. Perfecto. Listo. Pues que ya apareció en la pantalla. Pueden irse yendo a los grupos pequeños. Santiago, Señor. pues si me permite leer lo que me corresponde a mí, que no pude leerlo cuando me No, correspondió. debe ser en grupos. Debe ser en grupos. Ya ahorita No, te enviamos a los grupos. digo lo del tema de hoy. Ah, ok, de la exposición. No, tranquilo, ya no nos da el tiempo, tranquilo. No hay problema. Listo, en el grupo número 2 ya se fue. Vamos con el grupo número 3. Listo, en el grupo número 3 ya los envié. Por favor, vayan aceptando. Y vamos con el grupo 4.
Listo. Grupo 4 también.